Saludos a todos, bienvenidos aquí a mi esquina esta noche. Por primera vez vamos a empezar a hacer unos tipos de entrevistas o compartir con diferentes amigos músicos, hablando de diferentes temas. Todos los que estén, ¿verdad?, conectados ahora o viendo el video después, estén pendientes que vamos a seguir haciendo estas cosas, compartan estos videos. Sigan a los artistas que estamos presentando aquí. Esto nos ayuda a nosotros a mantener el movimiento, especialmente, ¿verdad?, los artistas independientes y de los que trabajamos y apoyarnos. Eso es parte de todo. Así que denle like a estos videos, suscríbanse, compártanlos, estén pendientes de las cosas que hacemos. Hoy tenemos de invitado y estoy muy agradecido por aceptar la invitación a un compañero de muchos años, bajista, el de Mal Valentín, de Puerto Rico, radicado en México, en Salapa, ¿verdad? Y nada, me gustaría empezando primero hablando con él, que nos cuente un poco, para los que no los conocen, ¿verdad? De su carrera y de quién es Aldemar. Bienvenido, Alde. Gracias, gracias, Gabriel. Te agradezco mucho la invitación y qué bueno que vamos a conversar un rato. Muchas gracias y saludos a los muchachos que por ahí están. Bien. Este, Hola, placer, placer. bien, saludos. Hola, hola. Ah, Pues estoy a tu ¿Cómo, orden. cómo empezaste en la música? Qué te llevó a la música y especialmente a decidir tocar el bajo? Mira, yo empecé en la música de manera informal en Mayagüez. Este, Me gustaba, yo creo que en mi casa se escuchaba de todo. Este, pero en algún momento, por una cuestión de la época misma, empecé a escuchar rock. Entonces, mis inicios, por lo menos en términos de la escucha, fue una mezcla bastante ecléctica entre salsa, rock, la música, este, quizás pop de esa época que se escuchaba en la casa. Y el primer instrumento que yo tuve fue un timbal. Mira qué cosa tan graciosa, un timbal. Que yo lo convertí en batería, ¿no? Como que le ponía una toalla, una cosa así. Bueno, ahí fue que yo empecé. Y luego en Ponce, cuando yo viví en Ponce, mi familia se fue a Ponce. Ahí sí empecé formalmente porque me matriculé en la Escuela Libre de Música. Que ese año que yo estuve ahí esa escuela dejó de existir y pasó a ser parte de la Escuela de Bellas Artes. Como que varias escuelas de artes en Ponce se fusionaron y se convirtieron en la Escuela de Bellas Artes. Sí, chévere. Sí, entonces ahí yo empecé formalmente a tomar solfeo. Yo me acuerdo que yo no había decidido un instrumento. Bueno, yo pensé, sí, yo había solicitado la batería, pero estaba lleno. Sí, Y así como accidentalmente me prestaron un cello y yo empecé a tocar cello. Eso duró muy poco, aunque me gustaba. sí. Entonces el maestro, que es Irving Cancel, el maestro Cancel, lo veo yo un día tocando el bajo eléctrico y yo le digo, es que eso es lo que yo quiero tocar, ¿no? O sea, así me gustó eso. Y así yo empecé, más No, o menos. no sé si quieres decirlo, pero más o menos en qué época, qué año estamos No, hablando. no, sí, claro. Eso fue, mira, yo me fui a Boston en el 95. Eso fue como, pues, 93, 92, por ahí. Un poquito antes de irme a Boston. Sí, sí. Sí, te Sí. pregunto porque eso es, bueno, un tema que quizás podemos abundar ahorita, la diferencia, ¿verdad? Cuando empezamos nosotros, la diferencia de las generaciones, ¿verdad? Las Sí. actividades. Tú, cuando estuviste en la escuela y eso, ¿llegaste a trabajar o trabajaste después de estudiar formalmente? ¿Te refieres en la música? Sí, la música. Pues tú sabes que yo desde Mayagüez ya yo estoy en Ponce, empiezo a estudiar ahí y luego mi familia se regresa a Mayagüez. Entonces desde Mayagüez ya yo estoy tocando por ahí con grupos yo tocaba con Néstor Pérez, que es un amigo que tocaba, digamos, como jazz rock,
fusión, él cantaba, yo tocaba con él. Ya en ese momento ya yo hice algunos trabajos con José Nelson, el Sí, maestro José Nelson. Me acuerdo que particular, hicimos uno que siempre me acuerdo que fue en San Germán, con Pedro Guzmán, en esa época. Pedrito era muy conocido con lo del Jíbaro Jazz. sí. Entonces me acuerdo que eso fue a través de José Nelson que me invitó, que siempre lo voy a agradecer porque pues siempre tuvieron ahí confianza desde el inicio. O sea que yo empecé a tocar desde los mismos inicios, como que empezaba a hacer cosas. Es así. Sí. Sí. Y cuando empezaste a practicar el bajo, ¿qué influencia, que usaste algún método o escuchando música? Pues mira, yo creo que esos años, los primeros años de bajo eléctrico fue Irving Cancel, un guía bastante, muy importante. Sí, Como que Irving tiene un buen método para iniciar a la gente en términos de cómo digitar las escalas, la importancia de la lectura. Este, entonces yo creo que esos primeros años con Irving fueron muy importantes. Él ya te presentaba estándares y cosas así, ¿no? O sea, que ya te iba mostrando un poco pues el repertorio de jazz, ¿no? Este, entonces, yo creo que la combinación entre estudiando con Irving y tocar por ahí fue lo que a mí me ayudó como a empezar. Y y esa ha sido como parte de la escuela, pues, de todos los de la generación de nosotros que no teníamos escuelas de jazz ni especializadas, solamente. Yo igual estudié con Irving también, estuve un año y te puedo decir lo mismo que tú dices, ese año él abrió mi mente, o sea, las ideas y los fundamentos que me enseñó. Ya yo había estudiado, ya tenía como 2 años o un año de haber estudiado clásico, pero las clases con él yo puedo decir que él fue el que me enseñó a hacer walking y después de eso yo no tuve que leer otro libro de walking o estudiar otra cosa nada más que transcribir. O sea, sí, coincidimos que Irving es un tremendo maestro. Y fíjate, es interesante porque él me dice un día, el mismo Irving me dice, Vete al teatro La Perla, ¿verdad? En Ponce, para que veas el bajista que va a tocar con Dave Valentin, que en aquel momento era Oscar Estañaro. sí, Entonces ahí yo conozco a Oscar. Mira qué interesante, ¿no? Irving es el que me dice, ve, conoce a Oscar. Yo no puedo ir porque tengo una tocada, una cosa así. Pero ve tú. Y ahí yo conozco a Oscar y a partir de conocerlo, yo empecé a tomar clases con Oscar por correo. ujú, Ahora que con el internet, pues eso no existe, ¿no? Pero sí, era por correo. Yo le enviaba un tape, una grabación de la tarea, y él me regresaba o sea, me regresaba el tape con la nueva clase y unos comentarios, ¿no? Entonces era un proceso como de un mes de ida y vuelta de la clase. sí, antes era como que más común eso, me acuerdo las clases de Charlie Banaco y esos maestros así Ah, pues mira. que hacían ese tipo de clases. Y Y una después vez a través, y después cuando fui a Boston, pues estuve estudiando con sí. Oscar también. ¿Cuál fue tu proceso cuando, como uno dice, lo cogiste en serio, la práctica, eso? ¿Tenías algún proceso o era abierto? Bueno, mira, yo lo que te puedo decir es que sí me gustaba mucho tocar, o sea, yo lo disfrutaba. Mm, Y en ese momento eso se empezó a convertir en prioridad para mí, ¿no? O sea, en términos de lo que yo hacía como chamaco. Entonces yo pienso que yo siempre me lo tomé en serio. El asunto de la práctica, eso fue una cosa que yo empecé a aprender también, como que a, a, a identificar los temas, ¿no? Porque voy a practicar lectura. Entonces yo me acuerdo que yo practicaba con el Simandel y por ahí tenía unos libros de trombón. Entonces ahora voy a practicar improvisación. Entonces yo me acuerdo que yo ponía un piano en loop con una progresión y tocaba encima de ella. Y también me empecé a aprender algunos estándares bien básicos, ¿no? Como Blue Bossa, como cosas así, como me acuerdo que me sabía Blue Bossa, bueno, ese tipo de estándares de estructuras bien sencillas. sí, Y también yo escuchaba mucha música, mucho de mi estudio estaba enfocado en la escucha.
en escuchar. En aquel momento, mucho de lo que yo escuchaba era pues lo que estaba disponible, porque no había tanta difusión como ahora, que tú prendes el internet y está todo. sí, Entonces yo me acuerdo que yo escuchaba muchas cosas así que llegaban como de por ejemplo, de cosas como precisamente Dave Valentin. En mi casa había unos discos de Tito Puente, los discos de Latin Jazz. sí, Y tú sabes que otra cosa que yo escuchaba en ese momento eran cosas locales de jazz. ujú, Yo me acuerdo muy puntualmente que me gustaba mucho escuchar a Nicky Aponte, sí, un disco que se llama, ay, se me olvida, pero es un disco que toca John Benítez y toca una gente tremenda. sí, Life in the Big City, así se llama el disco, el disco. Sí, y también escuchaba, yo me acuerdo que en esa época también salió el disco de Papo Luca, Latin Jazz. ya, sí, Sí, y había otro disco que me gustaba mucho que yo no lo he conseguido, era un disco de Josie La Torre, la cantante, que a Muni Nacer le hizo un disco de jazz, sí, me acuerdo de ese disco también. cantando la música cantando la música de Silver Resage. Y en ese, mira, así me gustaba, que yo me acuerdo de los músicos, ahí tocaba Veneros, Héctor Venero, Jimmy Rivera, John Benítez, Mamuni y Fernando Matina. Esos eran los músicos de ese disco. Sí, me acuerdo de esa grabación. Sí, mano, es curioso porque sí. O sea, en ese momento yo no conocí un disco, por ejemplo, de Miles Davis, por ejemplo, o de Coltrane. Eso yo lo conocí cuando me mudé a Estados Unidos. Sí. Sí. Interesante que en esa época, yo creo que diferente, ¿verdad? Como estábamos hablando de las generaciones, Ujú. diferentes que nosotros teníamos la oportunidad, mucha, de ir a ver a gente tocar, pero Sí. gente de otra generación. Ahora muchas veces pues los muchachos ven a sus pares, a los, ¿sabes? Los mismos contemporáneos que son los que están tocando y eso. Pero no es lo mismo cuando tú ves otras generaciones, que es otra mentalidad, es otra... ¿verdad? Uno aprende mucho de sus pares, pero también viendo esa gente que vino antes. Y yo creo que eso también hace que nosotros como que sintamos un respeto también por el que vino antes, independientemente que la cosa evolucione y los niveles evolucionen, pues uno siempre le guardaba un respeto a esos músicos que uno iba a ver. Sí, es que también yo pienso que ese paradigma lo vino a cambiar el Internet. Porque cuando nosotros nos formamos, ¿verdad? Tú y yo, como te había dicho en alguna ocasión, o sea, nuestras influencias era la gente que nosotros podíamos ver en el entorno. O sea, yo me acuerdo que había una actividad, yo creo que tú tocaste en algunas de esas, que se llamaba Heineken Field the Nights, una cosa así. Me acuerdo, sí. Entonces en Mayagüez había creo que era cada 2 miércoles, una cosa así. Sí, yo creo que yo fui ahí con, no recuerdo si fue con el grupo de Elías Feijóo, yo tocaba para ese tiempo. Ah, con ellos Facebook, pues mira, posiblemente, Sí, este, ahí el bajista era Tony Asensio. Cuando tocaba José Nelson era Tony Asensio. sí, me acuerdo, Tony, sí, Tony, y tocaba Héctor también, Héctor Mato. sí, Héctor, y también creo que en alguna ocasión fui a Ponce. En Mayagüez lo hacía José Nelson, era el líder, José Nelson. sí, Y en Ponce era Muni. sí, Sí, y tengo entendido que también estaba en San Juan, pero pues eso quedaba muy lejos, no fui. sí. En Sí, muchos de estos otros sitios rotaban grupos y eso. Me acuerdo haber leído algunas de esas actividades también en sitios bien raros que ahora mismo tú ni siquiera te imaginas que es jazz. O sea, tú no dirías, no, yo voy a tocar jazz para tal pueblo, pero antes como que hubo un tiempo que experimentó y se abrió un poco y uno iba y viajaba a la isla tocando diferentes sitios. sí, una cosa que fue importante para mí fue cuando mi papá me llevó, que yo creo que fue el año antes de yo irme a Estados Unidos, fui a un Heineken Jazz. Ujú. Y me acuerdo que ese día estaba tocando el bajo con Perico Ortiz, el Ricardo Lugo. Sí, Eso fue una barbaridad. Dice, wow, eso está increíble. O sea, cómo toca el bajista. Me acuerdo que conocí a Ricardo en esa época, en ese momento. ¿Qué otro? No sé, no me acuerdo quién más estaba tocando en ese Heineken. Este, claro, me acuerdo. Creo que tú sabes que un arpista venezolano, sí, me acuerdo. Carlos Guedes, que era una música bien Sí, chévere, ¿no? Como fusión, este, era suramericana con sonidos de jazz, esa cosa. Me acuerdo. Eso posiblemente fue en el año 93 o 94, una cosa sí, así. por ahí. Sí. Oye, ya una vez que empezaste a conocer bajistas,
y estudiar formalmente, ¿cuál dirías tú que sería como los bajistas que te influenciaron actualmente para el estilo que llevas ahora? Mira, en un principio, como te dije, era la gente que yo podía ver tocar. O sea, Tony Asensio, Irving Cancel, mi maestro. Lo que te dije cuando fui a ver al Heineken, me acuerdo de Ricky Lugo. Este, y tú sabes, es bien interesante porque después yo me voy a Estados Unidos y yo regreso ese año a Puerto Rico. Yo no me acuerdo muy bien en qué contexto, pero yo te conocí ahí a ti. Sí, Pero claro, yo te conocía ahí, pero yo sabía de ti por mi contacto con Piquín y Miguel y Néstor. O sí. sea, ellos siempre me decían, no, Gabriel, Gabriel. Sí, Entonces, yo creo que vi una foto de esa no hace mucho que fue en una actividad de las que se hacían en casa de Piquín, que iba Néstor, iba Miguel. Hay una foto de esa por ahí que la vi no hace mucho. sí, Y yo creo que mano. ahí fue la primera vez que hablamos en un jam, que se hacían unos jams en la casa. Y por ahí, Sí, eso es como el año 96. sí, Estaba Hermes, me acuerdo que iba la Mole, también iba por eso, para ahí. Hay un pianista cubano, no me acuerdo de su nombre. y Bueno, muchos ahí, de los muchachos, esos jams, ¿no? sí, sí, Y después yo me acuerdo que Wiso me invitó a una cosa acá, y yo te vi tocando con Jerry González. Creo que eso era en Santurce. ¿Te acuerdas de eso? en Santurce, al aire libre fue. Al aire libre. Yo toqué unos temas y yo era como que el chamaco invitado y entonces estaban tocando ustedes. Ah, sí, 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 me acuerdo, sí. Pero mira, no me voy de la respuesta. O sea, los primeros bajistas fueron la gente que estaban mis pares. Y cuando yo llego a Boston, pues obviamente tomé clases con Oscar. Pero en términos de los discos, fíjate, de los discos, yo pienso que los bajistas que a mí me empezaron a gustar fueron muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho Oscar, por supuesto, en los discos bueno, lo vi en vivo. A mí me pareció muy interesante Lincoln Goins. Sí, Lincoln Goins. Por supuesto que escuché en algún momento a Salvador Cuevas en los discos de Barreto. Este, pues claro, mira, había un disco en mi casa de Michel Camilo y ahí en ese disco tocaba Anthony Jackson. Entonces, desde entonces yo conocía la figura de Anthony. Y Patitucci también lo conocía porque yo me acuerdo que un amigo me prestó un vídeo un cassette, un videocassette del Acoustic Band. Entonces después yo me puse a buscar así, encontré algo del Electric. Entonces yo conozco a Patitucci, no lo escuchaba tanto, pero, pero esos fueron los bajistas así que yo empecé a escuchar al principio. Después hay tanta gente muy buena, ¿no? Cuando empecé a conocer la música de brasileña, empecé a descubrir ahí un montón de músicos increíbles. Pero fíjate, yo no tengo me gustan muchos bajistas, este, pero también yo me influencié por la misma música, ¿no? O ujú, sea, yo me acuerdo aquel disco de Dave Valentin, en vivo en el Blue Note. sí. Pues yo lo escuché como 500 veces ese disco. O sea, ese disco es para mí esencial, ¿no? Sí, ese disco para esa época era de los, ¿verdad? Todo el que quería tocar Latin Jazz moderno escuchaba ese disco y estaba Lincoln Goins tocando Presley. Sí, porque ese disco era como un poquito antes que saliera, pues, tú sabes, esta cepa de Danilo Pérez, David Sánchez, Ed Simon. Sí, Estaba un poquito antes que ellos llegaran, ¿no? No sé si estás de acuerdo. sí, sí. Sí, yo creo que antes de que llegaran esos, los que estaban, como quien dice por ahí, haciendo eso era Charly Sepúlveda, Dave Ah, sí, claro. Valentín, Néstor Torres y Patacón Vélez. Yo creo que esos eran los. Sí, claro. Antes de De que hecho, saliera, porque de ahí salió David Sánchez, salió de esos grupos, de ahí salió Danilo también. Y sí, sí, todos ellos después empezaron a tocar junto con Dizzy, con Puente, sí, así como dice, sí. No tengo el dato histórico de los años, pero por ahí va. De hecho, hay un disco de Charlie que todos ellos tocan. sí, sí, prácticamente. Todos los que dijiste. Sí, Sí, tocan.
es Sí, cierto. era como que también estaba, el otro como quien dice precursor era el grupo del Jerry también, Jerry González. Ah, Sacho, eso está tremendo. Eso, O sea, yo conocía, fíjate, Gabriel, yo conocía al Foro Apache, pero yo no le presté yo no le presté atención al principio. Fue hasta luego que yo dije, wow, eso está increíble, eso es como jazz igual, afrocaribeño, pero igual de profundo los dos vocabularios, ¿no? igual. Sabes que en el momento que yo toqué varias veces con Jerry y llegué a tocar un festival de jazz aquí con él. Y como que igual tampoco le di la importancia que tenía, no me di cuenta hasta años después que me dice, wow, mira, como que uno, por ese tiempo uno no tira muchas fotos, no había para tirar fotos, no había celulares, no había nada de eso, así que uno no documentaba, pero pues, mucha de esa gente venía acá y tocaban en los clubs. Cuando estaban los clubs de eso en San Juan, venían muchos de viaje y tocaban, y vino Dexter Gordon, venía Eddie Gómez, venían muchos artistas que uno dice, wow, man. Mano, yo me acuerdo que una vez de vacaciones, creo que el 97, 98, fui también al Heineken y yo vi al grupo de Tania María, Ah, la pianista. Y yo me acuerdo que eso fue una presentación que a mí me impactó muchísimo, porque era una cosa así brasileña, pero bien funky, y la señora improvisando, haciendo scat y tocando el piano bien violento. Y no me acuerdo el nombre del bajista, pero creo que es un bajista que toca con ella de toda la vida, francés. sí, Me acuerdo que eso fue en Puerto Rico también. Sí, sí. Es interesante porque yo creo que, ahora que me estás preguntando, yo creo que yo me acuerdo muy bien de chamaco que a mí me impactaron mucho presentaciones en vivo, sí. cosas en vivo, fíjate. Sí. Sí, Bueno, y yo estuve también antes de irme en los talleres de Berkeley. sí, Entonces ahí yo conozco a Sammy, conozco a Ramón, Ángel David, Héctor Mato, Luisito Horta, esa gente fueron a ese campamento. sí. Sí, había un bajista bien bueno, pero se me fue el nombre, no me acuerdo. Sí. Y es bien interesante, los discos eran menos los discos a los que tú podías accesar porque eso no era tan fácil conseguirlo. Era complicado, no es como ahora que cualquiera graba un disco desde la casa, de cualquier lado, Sí, ¿no? Y los seguirlo. servicios, en esos servicios de streaming, si tú no tienes cuidado, te pierdes ahí. Sí. Sí. Eh, Siguiendo con el tema de lo de la práctica, hoy en día, ¿cómo, verdad? Dentro de la agenda, ¿cómo haces para practicar? ¿Qué cosas tú practicas? ¿En qué cosas te enfocas? Mira, yo pienso que la cuestión de la práctica, Gabriel, yo lo he cambiado. Como que en un momento sí estudiaba técnica, pero desde lo teórico, práctico teórico. No técnica sola, sino que pues arpegios a octavas, inversiones de los arpegios, aproximaciones cromáticas. O sea, como que yo estudiaba esa teoría de la técnica, ¿no? Ujú. Y vinculándolo con la armonía, ¿no? Sí. La otra cosa que yo hacía era como que en un momento estudiaba muchos baselines, ¿no? Como que de diferentes estilos. Eso yo lo hacía como para poder diversificar lo que hago, ¿no? En términos de géneros de música. Pero fíjate, yo tengo que decirte, mano, Gabriel, que mucha de mi práctica va enfocada en música que yo quiero tocar. Ujú. Eso es más o menos así, eso me ha pasado. Sí, que más te enfocas en temas que vas a tocar y estilos, cosas así. Sí, por ejemplo, sí, o sea, yo me centro en como, o sea, por ejemplo, cuando las veces que yo toqué con Miguel Zenón era desde meses antes enfocado en aprenderme la música. Sí. Y por ejemplo, aquí que toco te comenté, con Paquito Cruz y con otra gente, este, eh, y antes de ir a tocar requiere cierto enfoque, ciertos días en lo que yo estudio la música de manera lenta, la empiezo a asimilar. Y curiosamente también yo estudio música que escribo que no necesariamente puedo tocar fácilmente. Sí. O sea, no a veces, o termino escribiendo cosas que practico. Entonces hay como yo creo que yo tengo una relación entre la práctica y la creatividad. Sí. Algo así, no sé si.
si me Sí, más o explico. menos, sí, sí lo entiendo. Trato de crear, pero trato de practicar, pero esa práctica siempre genera algún tipo de idea o de una composición, etcétera. ¿Y, Este, tienes una visión específica del bajo o del bajista para ti o considera que eres un camaleón y haces cualquier cosa lo que pida el momento? como yo me percibo. Sí. Bueno, yo creo que sí tengo cierta versatilidad, pero pues no se puede abarcar todo. O sea, porque hay un factor de tiempo y también de oportunidades. Ujú. Por ejemplo, a mí me da mucho, me gusta mucho el flamenco, ¿no? Me parece que es una música bien profunda. Pero no he tenido la oportunidad de tocarlo realmente con gente que para quien esa música es folclórica, ¿no? Este, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música brasileña, pero no necesariamente he tenido la oportunidad de tocarla tanto, sino que esa música para mí ha funcionado más bien como una inspiración, ¿no? Como una cosa como un género, como el jazz. Pues yo pongo la música brasileña y el jazz como para mí, como un referente, como cosas a las que yo voy a sacar este conocimiento e inspiración. Pero tratando de responder tu pregunta, pues lo que pasa es que el bajo eléctrico tiene muchas formas de percibirse. O sea, yo pienso que lo que yo hago, yo toco el seis cuerdas, más o menos. Este, Eso te da como una cuestión más guitarrística a la hora de hacer solo. Pero de repente me canso y agarro el de cuatro y toco diferente. Sí, Como que la misma limitación del cuatro te hace pensar de otra forma y esa diferencia al final es positiva. Pero yo no me, sí, si la pregunta es dirigida en cómo yo me veo, pues yo creo que me interesan muchas cosas. Este, y por ejemplo, en los últimos años, aquí en México he tocado mucho con Paquito Cruz, que es un pianista veracruzano, y mucha de su música está influenciada por el son jarocho y el son huasteco, que son músicas que generalmente son ternarias, ¿no? Dos contra tres o dos y tres. Entonces, eso es una música que últimamente pues la escucho bastante porque tengo que ir a tocar eso. Entonces, he aprendido un montón de eso, ¿no? Por ejemplo, la música cubana también me gusta mucho. Y a veces viene por ahí Osmani Paredes y toco con él. El otro día estuvo en Jalapa Calixto Oviedo, el drummer que tocaba con NG la banda, y me llamaron. Entonces está chévere porque tú dices, fíjate, todo el tiempo que llevo escuchando rumba y música cubana, cuando tengo la oportunidad de tocar con un tipo así, con una persona que, ¿verdad? Que es nativa de esa música, pues es un vacilón, ¿no? sí, Sí. Hace unos años estuvo aquí también el guitarrista Chico Piñeiro y también la pasamos muy bien porque yo lo conocí en Boston a él hace muchos años, pero pues estuvo chévere tocar vaya, me di cuenta de que esa música me gusta y quizás no soy como un bajista brasileño, está lleno de bajistas increíbles ese país, pero me divierto y trato de tocarlo lo más honesto que puedo. No sé si te respondí. sí, sí. Bueno, y entonces me dijiste que estás tocando cuatro cuerdas también. ¿Tienes alguna preferencia? ¿Tocas cinco o solamente seis y cuatro? Mira, yo prefiero el 6 porque llevo muchos años tocándolo. Ujú. Pero, por ejemplo, hay cosas que en el 6 no me funcionan tan bien, como por ejemplo, si voy a tocar slap, o sea, prefiero el 4 o un Music Man que tengo. Es como, yo también como me dedico a dar clases, mucho de lo que yo toco son cosas que me interesan, afortunadamente. Y entonces, como llevo tanto tiempo usando el 6 pues como naturalmente gravito hacia ese, ¿no? Ese es el que me gusta. Pero el de 4 está bien chévere, el de 5 también. El fretless es algo que yo no tengo uno, pero me gustaría en algún momento también tocarlo, o sea, practicarlo. Y hablando de eso, poniendo las preguntas complicadas, especialmente para el Jazz Police, Ajá. ¿en algún momento has sentido discrimen por no tocar con trabajo? Sí, claro, eso es así. Eso es una cuestión como un canon estético. Sí, Y también pues, del timbre, ¿no?
sí, Entonces, de hecho, yo acabo de grabar un disco de standards y lo hice así para hacer algo de jazz en el eléctrico. sí, Yo no sé si es no puedo yo decir si está bien o mal, pero ahí está, ahí quedó. sí. ¿Y cuál es tu pensar o tu filosofía de eso? Es que son Eh, modas, eso es bien complejo, lo que estás diciendo. Yo pienso que son modas, porque date cuenta que cuando yo empecé, muy pocos contrabajistas llegaban a mi medio. Ujú, O sea, como que, y tú te pones a ver la historia del jazz y tú te das cuenta que en los 70 el fusion pues estaba era muy común el bajo eléctrico, hasta los 80 hasta los 90. Luego, a finales de los 90 empieza a, a- se empieza a difundir la idea del jazz con una estética más retro. sí, O sea, la batería ya no podía ser grande, sino que más pequeña. Entonces vamos de vuelta al bajo eléctrico, al bajo acústico. O sea, yo pienso que también son como modas y también pues puede ser una cuestión estética, ¿no? De que el bajo eléctrico tiene un timbre diferente al contrabajo, sin duda. sí. Sí. Pero tú tocas los dos, tú no tienes ese problema. He tocado, bueno, no lo tengo en el sentido, ¿ves? Cuando tengo que tocar con trabajo eso, pero sí filosóficamente y mentalmente, porque a mí siempre me ha gustado el bajo eléctrico más y siento que tiene unas posibilidades. Y hasta yo he tratado de, a veces digo, no voy a practicar más el contrabajo, pero siempre como que la música y el trabajo me obliga. Y entonces, pues la gente a veces piensa, no, sí es lo mismo, pero son instrumentos diferentes, técnicas diferentes, el cuerpo se siente diferente y a veces, ¿verdad? Tocas Oh, uno y tocas otro. Inclusive, no sé si tú has visto en vivo a Patitucci doblando los dos instrumentos sí, y después que él toca el contrabajo y coge el eléctrico, le suena, ¿sabes? Chirrea por todos lados y bien duro. Por lo menos las veces que lo he visto en vivo tocando los dos, tú notas que, ¿sabes? Que el instrumento requiere, es que son diferentes porque el bajo eléctrico es una guitarra sí, y el contrabajo es un cello, un violín. Son cosas diferentes. Quizás ejercen la misma función, pero son instrumentos donde la fabricación, la ingeniería del instrumento es otra, es diferente. De hecho, el contrabajo es un instrumento que se construyó para tocarse de manera con el arco, ¿no? ujú, Fue ¿verdad? Después con la tecnología y las pastillas que se puede usar acústico, o sea, con los dedos, perdón, sí, pichicato. Pero mira, el bajo eléctrico es una cosa bien diversa porque, ¿verdad? Tú tienes a Patitucci, puedes tener estos bajistas tremendos como Oscar, Lincoln, Rubén Rodríguez, John Benítez, pero hay un montón de opciones. Por ejemplo, Steve Swallow, es curioso lo que él hace. Se toca con una pajuela y es un sonido como parecido al contra, pero no. sí, También está, no sé, Carlos Benavente, que eso es otro rollo. sí. O sea, que el bajo eléctrico yo sí creo que tiene un montón de posibilidades. Tiene muchas. Fíjate, esto, no sé cuál es tu pensar de esto, para que me Mm, comentes, y no sé si lo has analizado antes, sí. pero yo encuentro que en Puerto Rico no se le, y esto puede ser bueno para los estudiantes, no se le ha sacado al bajo eléctrico como musicalmente todas las posibilidades, Ujú. como en otros países. Y me refiero, tú te vas a Argentina, tú te vas a Chile, tú te vas a Sí. Sudamérica, muchos países, y hay artistas bajistas eléctricos que tienen carreras del mismo nivel que un Patitucci, que un Brian Bromberg, Ujú. ¿verdad? Que un Víctor Wooten. O sea, que son bajistas artistas eléctricos donde usan el bajo más allá del acompañamiento. Sí, Hacen claro. slide, hacen tampi. Pero aquí el bajo no se le ha dado una visión artística más allá de acompañar. Y si vas a tocar jazz, pues tiene que ser acústico o algo así, pero no sé si tienes esa misma, te has dado cuenta de eso, lo has analizado. Wow, es que eso es bien interesante lo que acabas de decir. Es que eso se debe a muchas cosas, ¿verdad? Porque Mm, yo pienso que una de ellas es que para tú poder vivir de tu arte, tienes que tener un medio, este, no tan solo de artístico, sino que también económico, ¿no? O eh, sea, que tú puedas subsidiar esa idea de hacer eso.
Y quizás en Puerto Rico, esto es una idea, yo no estoy diciendo que esta es la razón, estoy reaccionando a lo que estás diciendo. En Puerto Rico, mucha de la cuestión de la idea general de tu ser músico es ir al hueso o al jig, ¿no? Sí, A los guisos. Entonces, quizá la prioridad de la persona que pretende vivir de la música sea esa. Entonces, dejes un poquito de lado el asunto de que puedas crear una cosa este, muy específica, muy tuya, muy desarrollada. Eh, Creo que eso por ahí va, quizás, no lo sé. Y la otra cosa es que la gente que se dedica completamente o sea, los bajistas, o sea, muchos músicos en Puerto Rico terminan saliendo de Puerto Rico, es lo que quiero decir. sí, Entonces, son dos cosas, lo que te acabo de decir, ¿no? El medio, porque por ejemplo, yo escuchaba el otro día una entrevista a Cristian Galvez, el chileno. sí, Pues él es uno de esos que mencionas, ¿no? sí, sí, Claro, pues sí, pero él tiene todo un medio. Entonces él tiene un estudio, produce, graba. En el caso de Argentina, Pedro Aznar, ¿no? Que vive allí. O Andrés Romitrowski, que es joven, ¿no? sí. Y Sí, ni en qué decir Brasil, en Brasil en es Brasil, interminable. Eso ni me. O sea, hay tanto bajista bueno. Empezando con el más famoso ahora es el Pipoquiño. el pequeño Popcorn, sí, Sí, ese. Pero también hay uno que me encanta que se llama Arismar do Espíritu Santo. sí, ese igual es de los más que me gusta. Ese es increíble. Y el hijo también toca. Sí, Tiago el Yago, Espíritu son Santo. padre e hijo. Pero lo más aterrador de esos tipos es que ellos tocan un montón de instrumentos. Sí. Eso es lo más loco. O sea, que no son solamente bajistas. Pues eso es algo interesante que yo he visto, que hay muy poco de eso. ¿Te Como, hace sentido lo que te dije? sí, sí, me hace sentido. Sí. Igual, como tú dices, uno también, pues si uno va a vivir de esto, pues tiene que moverse a hacer trabajos, pero como he visto, he pensado que es algo que se puede explotar más en algún momento. Sí, pues, bueno, la guitarra, tú sabes que hay un montón de gente monstruosa ahí en Puerto Rico. Se me ocurre pensar en el maestro Iván Ríos. Sí, Como que eso no ha pasado con el bajo. Es que también bueno, Ramón Vázquez hizo en China, ¿no? Tocó hace unos años y lo de lo de, Alfonso Fuentes, lo de sí, Alfonso, pues, por ahí va. sí, O sea que Ramón igual, o sea, Ramón también hace mil cosas, ¿no? O sea, yo sí, supongo que él le gustaría hacer eso más constante, ¿no? No sé. sí. Pues esa es una puerta que hay ahí para alguien que quiera trabajarlo un poco. O por ejemplo, ahora allí en Puerto Rico está el Liceo, el maestro Liceo. Sí, sí. Y el Liceo sí tiene como que él tiene sus ondas así bien interesantes. Sí, él es un camaleón igual que lo he visto tocando cuatro, guitarra, bajo, contrabajo. Exacto, él tiene esa cosa. Y el otro día lo vi cantando también, así que es polifacético. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues, mano, eso es una cosa para pensarla. Sí, Sí. igual, también tiene que ver un poco con los conceptos musicales, porque hoy en día, ¿verdad? Los conceptos, yo digo que casi todos se parecen, no sé si tú piensas lo mismo, pero como casi todo el mundo está escuchando lo mismo, pues muchos grupos es lo mismo con trabajo y las composiciones es un grupo de bajo, un ostinato de bajo acústico en un mire, con unas líneas raras de melodía encima. Y entonces pues como que todo el mundo, ¿verdad? Se tira hacia ese área. Igual los estilos, muchos de estos que tocan bajo eléctrico a ese nivel, pues no solamente están tocando jazz, están tocando fusión, algunos tocan rock, algunos tocan otras cosas que igual, para alguna gente por lo menos aquí está un poco como que fuera de moda, no es como que ¿verdad? La vez que fui allá en México vi los grupos están tocando diferentes estilos y sí, se toca funk, se toca jazz, se toca folclórico. Aquí a veces es como que cuando te empiezas a salir de lo tradicional o del latín, siempre ha habido, ¿verdad? Sus reservas a la gente con eso. Sí, no sé. Yo supongo que también Puerto Rico, al ser una isla, ¿no? Es un lugar aislado, es una insular. Como que los medios de comunicación son más acaparadores, ¿no?
Sí, Entonces, quizás no sé, por ejemplo, la- México es un país muy grande, o sea, es tan grande que uno no lo puede dimensionar. O sea, la música de Chiapas no tiene nada que ver con la música no sé, de Sinaloa. Son a cosas veces muy yo diferentes. le digo a los estudiantes, esa es la importancia de viajar, porque a veces estamos en una isla rodeada de espejos y entonces la realidad que veo en ese espejo, pues eso es ese es mi mundo, pero cuando uno ve otras cosas, uno dice, contra, mira. Y también ocurre, oye, mira, Jaime, ¿cómo estás? Jaime David. Bueno verte, brother. Sí, sí. Mira, también eso tiene que ver con muchas. Mira, por ejemplo, hay un boom de cuatristas increíbles en Puerto Rico. Sí, Por ejemplo, yo toqué ahora con esta chica, con Fabiola. Interesante. Creo que son dos Fabiolas, ¿no? Las dos se llaman Fabiola. sí, Sí. Y bueno. Y también otra cosa que pasa hoy día es que como mucha de la música que se está haciendo es electrónica. Esos son sonidos que son distintos a los que tú produces con un instrumento musical. Digo, la música electrónica está bien chévere en muchos sentidos, ¿no? sí, Pero, pero es un proceso diferente, el cómo tú haces esa música. No sé si estás de acuerdo. sí. Ahora he visto, todavía no he escuchado nada, pero he visto que ahora están con lo de la inteligencia artificial haciendo música, así que No, eso es un tema tremendo, man. Hay eh, un divulgador de música que se llama Rick Beato, gringo. sí, Y Rick Beato tiene un video, mano, donde él presenta las diferentes plataformas que existen para hacer música IA, con la IA, ¿no? Y es una cosa que da miedo, brother. Es una cosa increíble, porque es una cosa que tú le dices, mira, yo necesito una canción que sea una mezcla del Gran Combo con Tear for Fears. Estoy diciendo una estupidez. Y la IA tiene la capacidad de hacer una especie de embeleco, ¿no? Que sea bueno o malo, bueno, ya eso es otra cosa, pero tiene eh, o sea, tiene muchas posibilidades, que eso es todo un tema. No tengo tanta información al respecto, pero ese programa se lo recomiendo, donde él habla de eso. sí. Este no lo he visto, lo voy a buscar a ver. Sí, sí. ¿Cómo, cómo tú dirías, cómo ves los cambios de generación, ¿verdad? Y esta pregunta como músico practicante, como profesor, el cambio de generación de lo que está pasando ahora en todos los sentidos, ¿verdad? El mundo ha cambiado, la política ha cambiado. ¿Cómo ves ese cambio entre los músicos que se están formando ahora Pues a yo, pues, cuando nos formamos nosotros, que sé, hace 20 30 años atrás? pues yo supongo que siempre los cambios son, ¿verdad? Creo que los cambios siempre son difíciles de digerir por las generaciones que vamos quedando atrás. O sea, por ejemplo, conversando con gente bueno, cuando compartí con Gonchi Cifre, con Sammy. Por ejemplo, nosotros no vivimos en la época de los hoteles en Puerto Rico. Eso fue una generación, creo que más atrás, ¿no? La época de Lito Peña y esa gente. Sí, O sea, yo me imagino que si nosotros nos comparamos con esas generaciones, y es diferente. es diferente. Entonces, ahora, cuando tú ves el fenómeno de Bad Bunny y estas cosas, mucho del asunto es que, por ejemplo, yo tengo mucho del problema que muchas veces no entiendo. O sea, como que puedo entender el fenómeno a nivel mediático, pero a nivel de la música es algo que responde a otra cosa, a una cosa nueva. Ujú, Menciono lo de Bad Bunny, pero por ejemplo, el otro día me enseñaron unos chicos argentinos, creo que se llama Paco Amoroso, una cosa así. Es como un hip hop argentino, reggaetón, una cosa bien rara, pero tocan en vivo. ujú. Entonces son cosas nuevas, son cosas nuevas. Entonces yo lo que veo es que sí, que siempre hay una diferencia entre las generaciones. Lo que pasa ahora es que la difusión es distinta, es muy rápido el internet. O sea, antes comprar un disco era esperar que se publicara, ir a la tienda, muchas veces pedirlo por catálogo. Ahora una persona o
su casa se hace viral. O sea, este chico, Jacob Collier, él salió de su depa al mundo. O sea, eso es una cosa nueva. Sí, O sea, ese proceso tan exponencial, ¿no? Como que estoy en mi cuarto y de repente al otro día ya estás de gira con Herbie Hancock. Digo, esto es un caso exagerado, extremo, pero cosas que pasan hoy día, ¿no? sí, sí. Estos cambios fueron, yo creo que para la generación de nosotros fueron bien rápidos, como que de la noche a la mañana, de Sí, mano. momento YouTube y de momento la música, ¿verdad? Digital, MP3 y todo eso cambió súper rápido. A mí me pasa, yo no uso Instagram, por ejemplo. Un día pensé que tenía tantas cosas de esas y dije, mira, voy a usar lo que yo uso. Y ya está. Sí, Pero mucha de la cultura mediática musical sé que está por ahí por Instagram. La gente hace live, la gente hace entrevistas. Y también, mira, también otra cosa que es interesante de eso, Gabriel, es que ahora existen los famosos influencers. Y en la música eso existe. sí, Mira, hay un chico que es brasileño, que es un tipo así, es un moreno, es negro, y él es como un performance. Toca increíble el tipo, toca súper bien. Yo no sé si Jaime, tú no lo has visto. Como que él a veces hace él puede hacer como una cosa de heavy metal, él solo, tiene un equipo atrás, y puede hacer una cosa de funk, pero se viste como si fuese Air, Wind and Fire. sí, No sé su nombre, pero la cosa es que tiene miles de seguidores. Y él lo que hace es visual, porque él se viste de diferentes personajes. Pero en términos del bajo, lo que hace es que él dobla el bajo, o sea, toca encima y toca bien. Entonces, esos son fenómenos bien locos, de que son nuevos. Son nuevos. O sea, por ejemplo, lo que yo hago, yo no lo puedo plasmar en un video así, porque yo lo que hago es música que te tienes que sentar a escucharla. Entonces, sí. para mí eso es un cambio tremendo. Sí, es mucho, uno tiene que repensarse si uno, ¿verdad? Quiere hacer proyectos y abarcar, ¿verdad? Hay gente que, pues, que se dedica a sus nichos y tiene eso, pero si uno quiere entrar en otros mundos, pues hay que adaptarse bastante diferente a lo que he acostumbrado. Yo creo que yo creo que tocar en vivo de manera más este, análoga, los instrumentos, eso siempre va a estar ahí. La Sí, gente lo va a buscar. O sea, yo creo que a pesar de que la tecnología te permite hacer otras cosas, es lo que, no sé, como algo así. y siempre va a haber eso. Hay que esperar los ciclos, como tú decías ahorita, que todo es un ciclo. De momento va y viene. Yo me recuerdo haber botado cajas de long plane, de álbum, de discos, y ahora todo el mundo está comprando discos y eso. Sí, por ejemplo. Igual los CD, que antes eso era lo único que conseguíamos, los cassettes. Así Sí, que no, hay que estamos ver qué bien. viene en este próximo ciclo. Sí, es como la misma política. Date cuenta que hoy día la política, una de las cosas que está pasando con el mundo es que eh, como que el manejo del discurso político es una cosa tan nueva, es diferente como hoy se hace. Mira, cuando se inauguró la presidencia de Trump, del presidente de Estados Unidos, lo más importante de esa ceremonia, eh, ahora te comento, sí, Jaime. Lo más importante de la ceremonia de Trump, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, es que tenía los grandes tech detrás. Elon Musk, Jeff Bezos, eso es una cosa bien, bien loca. O sea, el presidente de Estados Unidos va y toma su juramentación rodeado no de los grandes industriales del pasado, ¿no? Los Rockefeller, esos grandes industriales, sino que rodeado de los grandes tecno, ¿no? La cuestión tecno. Entonces eso es lo que está pasando hoy día. Algo así. Entonces yo sé que es complejo, pero Sí, sí, pa- sí. parte de todo esto. Sí, Este, mira, Jaime, lo del CD sí, pero date cuenta que, por ejemplo, ahora ni los coches, o sea, los carros no traen para tú poder tocarlo. sí, Entonces, yo creo que seguramente volverá,
Pero yo creo que hasta hoy como que hay las computadoras dejaron de traer el lector. Sí, Sí. Pero sin duda, por ejemplo, yo cuando toco me llevo algunos CDs que todavía me quedan. Y la gente a veces sí le gusta llevarse un recuerdo. sí, como un podcast. Pero ojalá tengas razón, Jaime. Ojalá y regrese el CD Sí. y los aparatos y que la gente se anime a- A escuchar música que antes bueno, uno no podía saltar de grupo en grupo como uno hace cuando tiene Apple Music o algo así. Antes tú tenías un CD y lo escuchabas y lo escuchabas y lo escuchabas. Yo pienso que eso es una ventaja que nosotros teníamos ante los Sí. chamacos jóvenes, fíjate. Sí, yo estaba hablando el otro día con unos estudiantes de eso, de que hay CDs que yo escuchaba tanto que yo no tuve que transcribirlos. Yo me sabía los solos de esos discos y los podía cantar, pero Sí, yo nunca los escuché. eso fue lo que te dije del disco de Dave, de Life at the Blue Note. Sí, Yo lo escuché 500 veces. y eso pues era una ventaja para cuando teníamos. Digo, digo, es muy útil que tú tengas toda esa música disponible en internet, pero si tú no eres organizado, te puedes perder. Sí. Tu enfoque se va. Lo que yo he visto con mucha gente es que nunca escuchan algo completo. Es como que escucho un poquito de esto, después escucho un poquito de lo otro. Y como Sí, que el oído no internaliza una cosa, ¿no? es que esa es la nueva cultura del playlist. Eso es lo Sí, que pasa. sí, Y también los artistas están haciendo eso, los artistas sacan un single sí. y sacan otro. Y luego, entonces, después de 4 o 5 singles, sacan el álbum. Es una cosa así bien loca. Pero es la nueva manera de difusión, aparentemente. Mira, te iba a preguntar, volviendo al bajo otra vez, Sí, este, varias veces que hemos hablado así te lo he dicho, que me gusta la manera de tú tocar y eso, y las improvisaciones. Quería saber gracias, brother. cuál es el approach tuyo para la improvisación, de cómo la estudias o en qué te fijas cuando vas a improvisar. Pues obviamente a mí me gusta el jazz. Yo no considero que soy un jazzista Christian McBride, ¿no? Así que está metido 100% en eso, sino que como que lo que yo hago son fusiones, que tiene elementos de jazz, pero tiene elementos de otras cosas. Entonces, específicamente sobre la improvisación, pues yo veo la improvisación como el desarrollo de un tema. Eso, así yo lo veo. Desarrollar una idea y que esa idea tenga un hilo conductor, ¿no? Que al final haya una narrativa en lo que estás diciendo. O sea, que tú puedas desarrollar, por ejemplo, si estás tocando un estándar, pues que tú puedas añadir, enriquecer ese estándar y usando la melodía y la armonía como punto de partida. Entonces, es el desarrollo de una idea inicial, pues llevado hasta donde tú quieres, ¿no? Es como un poco lo parecido al pie forzado, ¿no? De la música jíbara, que tienes una idea y la vas desarrollando. Sí. Entonces, así yo veo la improvisación a grosso modo. Y la otra cosa que puedo pensar es pensar en melodías, ¿verdad? Ser melódico, entonces, como que es el vínculo a lo que se can, a lo cantado. Y, y también la utilización del ritmo, ¿no? Como un recurso esencial, ¿no? De hecho, como la base de la música, ¿no? Algo así. No sé si te respondo, bueno, Gabriel. Sí. Oye, te iba a preguntar, me acordé que de las veces que nosotros nos cruzamos así tocando en la calle, ambos andábamos con PA en vez de con amplificadores de bajo. Ah, sí, me acuerdo de eso. ¿Actualmente ya usas amplificador de bajo o qué usas para...? Sí, sí, finalmente ya tengo mis amplis. Tengo 2 amplis. Tengo uno súper barato que es el Rumble. Sí, Me gusta porque es liviano y, y funciona, ¿no? Y tengo un Mark Bass, este, que ese tiene, obviamente, se define más, está más definido. sí, Entonces tengo esos dos, los alternos. ok, Este, no tengo una preferencia porque como por ejemplo, aquí en Jalapa yo toco mucho en clubs. Entonces el Rumble funciona en eso. sí, Este,
Y el Fender, pues sí me lo llevo para cosas donde necesito ser un poquito más definido, que tenga un poquito más de calidad lo que estoy haciendo. Pues me llevo el Rumble. Sí. Sí, Y aquí hay un club donde yo toco mucho que tienen un Aguilar, me encanta. sí. Canta, yo no lo había probado. Entonces, eso sí, tengo. ¿Tú sabes lo que pasaba con las PA y esas cosas? Es que esas cosas tenían mejor definición que los amplificadores de bajo muchas veces. Todavía yo uso una. Sí, Cuando tengo algo así grande o eso, pido amplificador. Pero lo que yo llevo a la calle siempre es como de una bocina de esas. sí, funciona. Sí, Digo, eso no funciona si vas a hacer un gig como de rock o salsa, porque sí. no tiene la potencia. Y Pero para tocar jazz funciona. estás usando, ¿qué cuerda? Medium, light. Yo uso, son medium. O sea, empieza en 32, así, 32, 45, 65. Sí, que está bien. Sí, pues a veces, ¿verdad? Te escucho tocando y el sonido y eso. Tiene la A mí no me acción gusta, a bajita mí no o... me gusta la cuerda muy finita porque como que Sí, no siento que no puedo atacar bien. sí. Y muy gruesa, pues también no tiene el sonido no es tan, es menos, Estás usando la acción alta, bajita. medio, Sí, medio, porque si la uso muy bajita no tengo ataque. O sea, no le puedo dar ataque al bajo. Y si la tengo muy alta, pues es cansado. Y sí, además la acción muy alta, terminas haciendo una especie de bending ahí, sí. en el mismo diapasón. Sí, yo casi siempre pues tenía la acción bastante alta, también por el contrabajo, por ese cambio del contrabajo eléctrico. Pero últimamente he empezado ya a dejar de pelear con eso y he bajado la acción y cambiar un poco la forma de tocar. Y a mí me gusta media, o sea, en el medio. Ni muy bajito, ni muy alto. Es Sí. lo que... Otra pregunta importante para los músicos. Generalmente cuando uno es joven, uno no se cuida y uno se cree que que se puede comer el mundo. Este, ¿Cómo está tu cuerpo después de todos estos años tocando? ¿Has tenido algún problema? ¿Has pasado por algo de eso? Está buena esa pregunta. Mira, mano, tú sabes que ya a los 48 te empiezan a doler cositas de repente, ¿no? Los llamados achaques. Pero fíjate, una cosa que yo trato de hacer es descansar y también caminar. Aquí donde vivo tengo la oportunidad de caminar, porque es una ciudad que se puede caminar. Pero en Puerto Rico es bien difícil caminar, porque todo es en auto. Sí. Este, pero mira, me siento bien, afortunadamente. No me siento tan, no me siento tan así desgastado. Obviamente no es como antes, ¿no? Pero estoy bien. A veces uno llega, ¿verdad? Y empieza a doler por aquí, pero especialmente cuando uno está mucho tiempo sin parar. Y eso, pues, esas acciones repetitivas, las manos, por más que uno se cuide, yo siempre cuidé mi técnica y todo eso. Y pues, como quiera, tengo mis dolores aquí y allá y brego con eso. Es que, o por ejemplo, a veces agarro el bajo de 6 cuerdas y me di cuenta que pesa, ¿no? Que dice, contra esto es bien pesado, ¿no? Sí, Este, pero bueno, he ido. Mira, por ejemplo, un detalle. Tú sabes que hay unas correas que son como gruesas aquí, ¿no? sí. Y están las más finitas, ¿no? Yo, por ejemplo, las gruesas, esas correas a mí me resultan incómodas. Ujú, Me cansan tener un pedazo de correa aquí. Que parecería lo contrario, como que tú dices, no, ponte una correa, un strap, ¿no? Que sea choncho. Pero a mí me gusta más el que sea finito, como que me acomodo más. O sea, un detalle, ¿no? Por ejemplo. sí. Sí, yo Este, igual he experimentado con algunas de ellas y pues, trato pues, de acomodarme y tener, a veces si puedo uso la misma con diferentes bajos si me funciona, mantener el mismo, ¿verdad? sí, la misma. Sí, no, pero la postura, eso es un buen tema, porque yo tenía generalmente como ya casi no lo hago, pero tenía una tendencia a como jorobarme, ¿no? Como hacer una pequeña joroba, como de la postura. Y hace unos años, no sé, yo creo que desde que estoy en México, o sea, estoy muy consciente de no hacerlo, porque yo empecé a sentir una relación
entre la mala postura y un dolor en los brazos, sí. porque es una cuestión de circulación. Eso me lo dijo un amigo y me siento mejor. Importante, importante cuidarse porque uno no piensa en eso. Cuando uno está joven, a veces uno lo que quiere es tocar y practicar y practicar. No, Y no no, eso es. La máquina, si no la tratas bien, no funciona. sí, Pues está muy bueno. sí, sí. ¿Hay algún tema que nunca te hayan preguntado, algo que tú hayas querido decir, de los que nunca se hacen en las entrevistas bajísticas? Ah, wow. No sé, mano. No sé si los muchachos tienen una pregunta o algún comentario. Sí, también iba por ahí a los muchachos si Yo, tienen algunas preguntas. sí, a mí me gusta tocar siempre que puedo. Yo creo que no hay mucho más. Sí, Este, quizá las ambiciones ahora son más diferentes a hace unos años. sí, Como que vas haciendo tu medio y vas creando las posibilidades que se van, ¿verdad? Vas viendo qué posibilidades tienes como músico. Y fíjate, sí, yo me siento más músico que bajista. No tengo tanto ese cliché o sea, a mí no me gustan las páginas de bajista, no me gusta nada de esa cosa, ¿no? O sí. sea, yo siento que me gusta más la música y que el bajo es mi instrumento y ya. Pero Sí, usualmente nosotros pues, no peleamos tanto como los demás. sí, yo no. O sea, es como los bajistas favoritos. Yo no puedo decir yo tengo un bajista favorito porque yo más bien tengo músicos favoritos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Patitucci, no porque sea el gran bajista que es, sino me gusta él como músico. Sí, Mira, tres bajistas que yo pienso que son increíbles. Avishai Cohen hace una música interesante, bien chévere, bien honesta. Christian McBride, o sea, muy de la cultura afro-norteamericana, bien asumido, eso. Y Patitucci, esos son tres. sí, Y me gusta gente que es más específica, como, no sé, Steve Swallow, está interesante. Jaco Pastorius. Siempre que escucho algo de Jaco, yo no puedo dejar de impresionarme, mano. sí, Este, por ejemplo, ahora que estuve en Puerto Rico, vi a Oscar, a Ramón, a Fernando Huergo, que fue un maestro. Me gustó verlos, mano. sí, Increíbles bajistas. sí, O sea, bien, tremendo. Déjame ver qué dice acá. Respondo eso. sí, sí. ¿Qué crees que debemos hacer para sobrevivir en la industria moderna? Ah, wow. Mira, yo pienso que eso cada quien tiene que ver qué posibilidades tienes. O sea, hay gente que puede dar clases, hay gente que puede hacer, este, incluso hay gente hay músicos increíbles que se dedican a otras cosas para hacer dinero. O sea, yo he conocido músicos que tienen, empresas y cosas así y subsidian su música a través del arte. Y a veces hasta te das cuenta que es una mejor idea hacer algo así que tener que depender de música que no quieres hacer. La educación. Yo pienso que eso es una cosa de ver qué posibilidades tú puedes identificar para ti. Y qué es lo que tú necesitas también, porque hay gente que necesita vivir de una manera, hay gente que puede vivir de otra. Entonces eso depende de tu interés y de lo que tú puedas hacer. O sea, yo, por ejemplo, nunca me metí en las cosas de los estudios, por ejemplo, aunque conozco un poquito a través de los años, ¿no? Lo que he visto cuando grabo un disco o grabo otros discos. Pero pues la producción, eso es una cosa, por ejemplo, que es bien interesante porque antes para tú grabar un disco tenías que ir a un estudio. Y ahora los estudios tú los mueves en una caja. O sea, ahí pones los micrófonos, el interfase, te buscas un buen lugar y después grabar un disco. Entonces eso cambió mucho este, esa profesión, ¿no? Del ingeniero de grabación. Digo, claro, un estudio bueno siempre va a ser un estudio bueno, pero tienes la posibilidad de hacerlo diferente.
Y esta, por ejemplo, otra, lo que estábamos hablando del internet y eso, bueno, si te puedes organizar también. O sea, que tú puedas hacer un producto que la gente te siga y que pueda generar algún tipo de ingreso, pues también. Pero yo realmente no tengo una respuesta, Jaime. Es complejo porque como las cosas han cambiado tan rápido, es difícil uno saber qué pasó el año pasado y bien difícil saber qué es lo que viene mañana, ¿no? Como que es bien difícil. Entonces uno va ahí como que haciéndolo, ¿no? En mi caso, pues la educación ha sido una manera de yo tener cierta estabilidad. Sí te respondo, Jaime. Sí, chévere. Hay otra aquí, ¿no? Sí, No. ¿La leo? sí, Dice, no, pero pregúntese. Ok, es una pregunta filosófica. Muchos de los educadores o casi todos los músicos dicen que tenemos que escuchar muchísima música, pero yo opino diferente. Pienso que también deberíamos no escuchar música muchísimo y dejar que la mente corra y escribir todo lo que aparezca en la mente. ¿Qué opinas? Ah, Roland. Ok. Mira, Roland, si tú quieres enriquecer tu vocabulario y hablar mejor, pues te toca leer, te toca ver cine, te toca conversar con gente ¿verdad? Que tengan mejor uso del lenguaje. Esa es la manera que vas a aprender a hablar mejor. Y en la música yo pienso que es más o menos lo mismo. O sea, una cosa importante de un músico es tocar con músicos que tocan más que uno. Yo, por ejemplo, ¿no? Eh, y esto que tú dices, deberíamos no escuchar música. Lo que pasa es que ustedes se viven en un mundo saturado. Entonces yo pienso que no es tanto que escuches muchísima música, sino que te organices a la hora de escuchar música. Pero la escucha profunda, ¿no? La escucha profunda de la música. Porque existe una escucha que es deportiva. Cuando la gente va al Choliseo y a ver a Bad Bunny, la música es parte de un espectáculo más allá. No estás pendiente de la progresión, de que se están tocando en tal golpe, ¿no? Pero nosotros los músicos sí tenemos que escuchar música así. O sea, de manera atenta, de manera profunda, la escucha profunda. Entonces yo pienso así, mira, no es que escuches mucha música que al final se te olvida o ni la recuerdas, sino que es que hay que ser disciplinado a la hora de escuchar música. Mira, yo por ejemplo llevo 2 meses con 5 discos, aquí los tengo, que son los que escucho. No los escucho todo el día, los escucho en momentos del día que lo puedo prestar atención. Entonces yo por ejemplo hace rato el playlist no me gusta, no lo uso, yo uso mis discos. Estoy escuchando uno de un brasileño que se llama Ginga. Este, Otro que estoy escuchando es un disco de rock argentino, de Spinetta, un cantante, eh, etcétera. O sea, no sé si te respondo. sí. Es interesante la pregunta de él, Ujú. porque, ¿verdad? En el tiempo que yo llevo dando clases, me he encontrado muchas veces con esa pregunta, especialmente en estudiantes muy creativos. Y parece una buena pregunta y una buena idea, pero en lo que yo he visto en mi experiencia, no solo enseñando, sino con amigos míos. Sí, Primero, ¿verdad? La música es un arte auditivo, tienes que escuchar música. Pero segundo, cuando tú te aíslas y tratas, ¿verdad? Lo que dicen muchos, no, yo quiero hacer mi propio vocabulario. A veces yo veo que ellos para llegar de Bayamón a San Juan, van de Bayamón a Japón y de Japón a Nueva York y de Nueva York a España y de España a San Juan. Y cuando llegan, lo que han hecho ya alguien lo hizo antes. Como decíamos desde el principio, la música es cíclica y a veces tú te pones a inventar cosas y haces un vocabulario nuevo y pasan dos cosas. Por lo menos mi experiencia. Mi experiencia es que o creas un disparate o creas una teoría, porque conozco a alguien una vez que escribió un libro de miles de páginas para llegar a la misma conclusión que llegó Dave Lippman o Jerry Bergonzi en un tercio de esas páginas.
Y Claro. entonces es como que, ¿sabes? Si no escuchas lo que ha pasado, pues no puedes crear o hacer algo nuevo, ni siquiera sabes si es algo nuevo que tu subconsciente lo tiene, porque nosotros estamos conectados. Cuando tú no sabías que escuchabas música, estabas escuchando música y eso está ahí grabado. Y pueden salirte ideas, ¿verdad? Y siempre va a haber algo de referencia, como que uno aislarse, como decir, no, yo no quiero escuchar nada porque yo quiero sacar mi propio vocabulario. Es como que un poco peligroso a veces. Si hay músicos que no escuchan música en el momento o algo, pero no quiere, como decirle no escuchar música, es un poco como que fuera de... Es que tú sabes lo que pasa, que muchas veces, digo, esta época está muy matizada por una exaltación del yo. Yo, mi música, mi bajo, mis discos, yo. Y la realidad es que la construcción de lo personal, de tu individuo, ¿no? De tu persona, es una cosa que nunca va a detenerse. O sea, el Roland de hoy no va a ser el mismo Roland de 10 años. O tampoco fuiste el mismo Roland hace 5 años atrás. Entonces, cuando uno empieza a entender que el yo es una cosa que realmente no es una cosa que es inamovible, ¿no? Que no se mueve. Si uno piensa así, yo no estoy diciendo que pienses así, pero si la tendencia es a centrarse más hacia uno, ¿no? Hacia su propia impresión de las cosas, eso te va a llevar hasta cierto punto. Pero yo pienso que siempre uno tiene que estar, digamos, como abierto, con cierta apertura a lo que hace el otro, porque entonces evita lo que estás diciendo, Gabriel. Sí. Evitas dar una vuelta tremenda y que al fin y al cabo te des cuenta de que eso ya se había dicho 1500 veces. Entonces, pero yo quiero insistir en la respuesta en que lo que hay que hacer es tener una escucha profunda y organizada. Esa es mi humilde observación. No sé si alguno de los muchachos tiene otra pregunta para ir cerrando ya la conversación de esta pequeña aquí compartir. No, estoy de acuerdo con Jaime. Sí, el aprendizaje en la música es colectivo, sí, sí, sí. Es que tú tienes que ir a practicar solo para ir al mundo. O sea, ¿verdad? Practica solo, solito, haces tus cositas, practica lo que el maestro te da y cuando estás listo vas afuera. Entonces, es una combinación, son las dos cosas a la vez. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, Aldemar, tenemos muchos temas por ahí pendientes. ¿Cuándo regresas a Puerto Rico? Ah, no sé, estuve el otro día ahí. Sí. Me gusta. Yo siempre estoy pendiente, ¿no? De lo que puedo. Hay unas generaciones nuevas que no conozco. Este, Cuando vuelvas al área, pues estar en contacto, a ver si entonces podemos tener otro conversatorio en vivo. Igual, mi idea con esto es pues, hablarlo un poco, compartir ideas, que los claro, muchachos vean otros puntos de vista. Así que si en otro momento, ¿verdad? Hay otra persona que entrevistemos así, quieres entrar también con nosotros y participar en las preguntas, pues estás ahí bienvenido con eso. pues hermano, fíjate, yo cuando tú sacaste un disco que yo creo que tú lo habías grabado hace rato y lo sacaste reciente, ¿verdad? Sí, Creo que graba Néstor ahí. sí, uno que saqué, lo había grabado creo que fue en el 2005 y lo saqué hace poquito. Y está en Está, esto. está en Spotify esa cosa, ¿no? Sí, sí, salió como... Mira, yo te iba a decir, yo te iba a decir que ese disco, mano, y esto no es un halago así en el vacío, eso es un sonido de allí, de tuyo, de esa gente, de Néstor, de Miguel, es un sonido que hubo ahí. Sí, Y mucho del que provocó ese sonido eras tú, con el otro disco pasado, con el que tiene el bajo así como un dibujo, ¿no? sí, sí, Entonces, a mí me interesa mucho eso porque es lo que me estabas preguntando del bajo. Y por ejemplo, yo a ti, cuando pienso en ti, obviamente sé que eres un gran bajista, pero yo pienso en esos discos, fíjate, yo digo, mira, es que es un sonido, ahí hay una cosa que es bien única, y eso es Gabriel, que es una fusión, es como el jazz caribeño.
Sí, había una mezcla de eso, lo que yo estaba estudiando armonía y composición. Estaba tocando ya latino, pero me gustaban muchas cosas de jazz. Y de como yo me acuerdo de cosas de Alan Osborne, ¿no? Que ustedes estudiaban con... Es como que una combinación de esas cosas ahí. Sí, ¿verdad? Y se hicieron muchas cositas que pues pasan como no es como ahora, que ahora tú puedes grabar todo y exponerlo. Muchas cosas. Me recuerdo que en el 2000 hicimos otro disco del grupo de Piquín, que ahí grabó Miguel también. Música así, Otmires y bien avanzada. Sí, yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de aquel disco? Yo me acuerdo de un disco de ustedes, que eso es una cosa increíble. Que es un disco que creo que es como de la. Creo que es de Piquín y canta la esposa de Piquín. Sí, sí, Eso también es una cosa increíble. Esa música hay que sacarla de nuevo. sí, sí. Se hacían muchas cosas que, bueno, y para ese tiempo que yo grabé, mucha gente no grababa ni habían, ¿verdad? Yo nunca, no me gusta hablar de eso, pero para ese tiempo nadie había sacado discos. Y discos de bajistas puertorriqueños, el único que había sacado un disco había sido Ricky Encarnación y Eliseo, que había hecho algo, creo, antes de lo de ahora. Ujú. Y entonces, pues en el 96, yo estaba tocando mucha gente, pero como no se daba el espacio jazzístico como ahora, ¿verdad? Y generalmente lo que hizo no te daban muchos solos de bajo. Era acompañar y acompañar, y yo como que pues, tenía esa necesidad de decir otras cosas. Pues como que empecé a hacer el grupo y ahí fue que conocí a Miguel y estaba Pirulo que tocaba Sí, batería, estaba Piquín, estaba La Mole. Fue como que una generación así, ¿verdad? Y sí. Néstor después. Sí, porque yo identifico ese grupo tuyo. O sea, el grupo tuyo, quiero decir, tú, Zenón, Piquín. Por ejemplo, el otro corillo que yo identifico en Puerto Rico sería como Jorge Lavoy, esa otra camada, Sí, que grabaron los discos de, bueno, Jorge, ¿no? Pero Jorge sí, grabó, ¿verdad? Con 3 AM, también eso es un sonido, ¿no? sí. Sí, sí. O por ejemplo, lo que hace Ángel David también, es bien único. Sí, que Sí. habían diferentes nichos haciendo cosas diferentes y eso. Pero bueno, lo de Jíbaro Jazz, eso estaba tremendo. O sea, interesante. Mano, eso son las cosas que como que me interesan, ¿no? Como que ver los grupos de gente, un poco como contestándote, Roland. Como que como los grupos, ¿no? La gente tiene sus cosas, ¿no? Sí, Y eh, compartir y escuchar y ver, no necesariamente uno va a ver lo que está haciendo el otro para uno imitarlo, ¿verdad? Pero, exactamente. pero uno se puede enriquecer, ver cosas que te gusten o quizás cosas que no te gusten y no quieras hacer. Mira, mano, les voy a recomendar una cosa que me gusta, que estoy escuchando, que es una pianista que se llama Cleila Abraham. Voy a ponerle aquí. Clelia Abraham. Ahí está. Eso tiene truco, porque esos son unos chicos franceses, pero de ancestro de Guadalupe. Tú sabes que Francia tiene muchas colonias en el Caribe. Entonces ellos son un grupo, tienen un grupo, se llama Abraham, pero esta es la pianista. Y es una cosa muy fresca porque es jazz, pero como fusión, moderno, pero con los ritmos y el swing caribeño, pero del Caribe ese que nosotros como que no conocemos muy bien. O, no es que no lo conozcamos, pero como hablan otra lengua, Sí. se nos parece ajeno. Este, ellos en Francia. Suena muy interesante. Pues Así que bueno, eso es lo que... quiero darte las gracias, Carlos, No, mano, cuando ustedes quieran. compartir este rato y pues, esperamos que se repita. Ahora, ¿verdad? Esto va a estar grabado, lo voy a subir con toda tu información también para los que Claro, quieran seguirte, comprar tus discos, ver tus páginas, ¿verdad? Eso es lo que permite que podamos seguir moviendo música, ¿verdad? Diferente y las cosas que nos gustan. Así que seguir todos apoyándonos y eso. Y sabes que pues, acá es tu casa también. Cualquier cosa, gracias. levanta el Facebook, que es por donde casi siempre nos Sí. comunicamos nosotros. Pues Gabriel, te envío un abrazote y te veo pronto y a los demás mucho gusto. A los Sí, chicos.
Igual, si alguno después quiere contactarlo, al demás para alguna pregunta o coger alguna clase en línea o algo así, ¿verdad? Yo voy a pasar toda la información de él para que estén en contacto con él, le escriban directamente. Sí, claro que sí. Pues quedo a sus órdenes y pues gracias por el ratito. Bien, Un gracias a abrazo. todos y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Abrazos a todos. Jaime, un abrazo. Ok.